Muy buenos días, que la bendición del Señor esté sobre todos nosotros en este día. Nuevamente queremos otra vez compartir con ustedes una meditación devocional con el tema que hemos venido considerando, que son algunas fiestas solemnes de Jehová. Leamos entonces en Levítico capítulo 23 y el versículo 27. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pasemos ahora al capítulo 16 de este mismo libro de Levíticos y leamos en el versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echaréis suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación por él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y el versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Y tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Más adelante, entonces dice en el versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión en el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío. Versículo 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y más adelante, el versículo 32, hará la expiación al sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hasta allí dejamos la lectura, esperando la bendición del Señor. Amén.
Esta fiesta, llamada la fiesta de la expiación, era la fiesta más solemne de la nación de Israel, que Dios había mandado a celebrar cada 10º día del mes séptimo, donde se hacía un ritual que consistía en ofrecer 2 machos cabríos delante de Jehová, uno para ser sacrificado y otro para ser llevado al desierto, y que de esa manera llevase simbólicamente los pecados del pueblo. A través de este ritual hecho conforme a lo que el Señor había mandado, Dios ofrecía al pueblo el perdón de sus pecados. Era una fiesta muy solemne, donde ellos estaban allí en la expectativa del resultado de este sacrificio. Se presentaban 2 machos cabríos, uno que iba a ser sacrificado y la sangre de ese macho cabrío iba a ser llevada velo adentro para ser rociada sobre el propiciatorio que cubría lo que era el arca del pacto del testimonio. Y también esa sangre servía para santificar todo el santuario. Y luego aquel macho cabrío se presentaba vivo delante de Jehová y se hacía un ritual que consistía en que Aarón, el sumo sacerdote, confesaba los pecados del pueblo colocando las manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío. Y de una manera simbólica se hacía una transferencia de los pecados del pueblo sobre aquel macho cabrío por Azazel, que así era como se llamaba, y después de esta confesión, aquel macho cabrío iba a ser llevado al desierto. Y de esa manera él iba a llevar las iniquidades del pueblo, alejarlas hacia el desierto. Y de una forma bastante clara esto señala la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien dice el escritor a los Hebreos que cuando el Señor Jesucristo entrando en este mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo entonces se ofreció una sola vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados. Y de esa manera, a través de ese sacrificio, Él pudo expiar los pecados de todos nosotros, los que hemos confiado en Él. Como dice también el escritor de los Hebreos, él dice que así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así también Cristo se ofreció una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De modo que el Señor, con una sola ofrenda, Él se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. De modo que allí está presentado la figura allí de lo que se hacía en aquel día de la expiación. Por un lado, se presentó para, con el sacrificio de su propia vida y el derramamiento de su sangre, hacer la expiación de nuestros pecados. La palabra expiar tiene que ver con llevar la culpa, sufrir el castigo y la condena por causa de un delito, de una falta. Y la palabra que tiene que ver con lo que es la propiciación, tiene que ver con, habiendo hecho el sacrificio, la justicia de Dios queda satisfecha y Él es propicio a nuestros pecados. No nos mira a nosotros, pecadores, sino que mira a aquel que se ofreció por el pecador. Y entonces nuestras culpas son cargadas en Él.
Jehová cargó sobre sí sobre el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y es por eso que aquel macho cabrío iba a ser sacado fuera para llevar el pecado, las iniquidades del pueblo. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa en expiación por nuestro pecado, porque Él estaba llevando sobre sí el castigo de nuestra paz. Aunque no había maldad, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, porque Él estaba castigando en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él estaba muriendo en expiación por nuestros pecados, sufriendo el dolor, la angustia por nuestros pecados. Él se hizo responsable y por eso tuvo que morir y derramar su sangre como aquel macho cabrío cuya sangre tenía que ser derramada. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero esa sangre fue vertida en la cruz y fue llevado de una manera al lugar santísimo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Él se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y por medio de su sangre derramada allí en la cruz, Cristo fue hecho propiciación para nosotros. Por eso deseamos así en esta mañana meditar en aquel que derramó su sangre por amor a nosotros, que sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él es la expiación por nuestros pecados. Pero también el otro macho cabrío, él se iba a presentar vivo delante de Jehová. Y el Señor Jesucristo hizo un sacrificio donde también Él se presentó vivo delante de Jehová para hacerse responsable por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice las Sagradas Escrituras que Él llevó nuestros pecados, como aquel macho cabrío por Azazel, que asumía sobre sí toda la confesión del pecado del pueblo. Así Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a su vez Él estaba asumiendo las culpas de nuestros pecados. Y Él llevó el pecado. Nos hizo aceptos delante de Dios y nos pudo ofrecer el perdón de nuestros pecados porque Él lo llevó sobre sí. Y hizo alejar de nosotros nuestros pecados, como aquel macho cabrío alejaba simbólicamente el pecado del pueblo y lo llevaba hasta el desierto. Él tuvo que ser sacado fuera. Así Él padeció fuera del campamento, porque también dice que de aquel macho cabrío que era ofrecido, sacrificado, después que la sangre era rociada, y que aquel macho cabrío por Azazel era llevado al desierto, el sumo sacerdote tomaba de aquella piel, de aquella carne del macho cabrío sacrificado, lo sacaba fuera del campamento y allí lo pasaba por el fuego, lo hacía arder. Así Cristo padeció fuera del campamento, sacado de Jerusalén para llevar allí el castigo de todos nosotros, para sufrir en carne propia el juicio por nuestros pecados. Podemos decir con toda propiedad: Cristo es nuestra propiciación. Cristo hizo la expiación de nuestros pecados. Por eso tenemos la garantía del perdón
de nuestros pecados. La gran diferencia de la obra del Señor en expiación por nuestros pecados es que no tenía que hacerse cada año, sino que por la perfección de Cristo y por el valor de su sangre, Él se ofreció una sola vez como ofrenda en expiación por nuestros pecados. Y en virtud de esa obra hemos sido perdonados. Disfrutamos nosotros del día del perdón, un día eternal cuyos resultados de esa obra no cesarán jamás. Disfrutemos pues en este día de nuestro día del perdón, de esa expiación que Cristo hizo a nuestro favor. Amén.